Cámaras, encienda las cámaras. Nos falta Doménica, Steven Andrade, Andreina, Camilo. Buenos días. ¿Qué tal, joven Antonio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, jóvenes, los que ya van encendiendo la cámara. Por ahí nos falta Camilo, Alejandro. Nos falta el estudiante Chiriguaya. Y Darla también nos falta. Por favor, vamos encendiendo la cámara. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema número 3 de investigación, ya que la semana, bueno, hubo una semana que no tuvimos clase por el 24 de mayo. Ahí nos atrasamos un poquito, pues, entonces nos toca el tema 3. Bien, vamos a comenzar tomando lista. A ver, no sé si está presente Carlito Rodríguez, ¿sí está? Creo que no, no ingresa todavía, ¿no? No, Bien. bueno, Ya, atención a la lista, jóvenes, por favor. Steven Andrade. Faltado, ¿no? Justin Azúa. También ha faltado. Seguimos con María Belén Briones. Presente. Listo, Jean Paul Brito. Jean Paul. Ha faltado. Leonel Castro. Presente. Listo. Andreina Chinga. Presente. Listo. Brian Chiriguaya. Presente. Listo. José Coelho. Presente. Listo. María Cordero. Presente. Listo. Samantha Fernández. Profe, por si Presente. acaso, yo estoy sí está presente, solo que no podía gastar el micrófono. Ah, ya, ok, ya. Bien por avisar. Listo. Camilo Gómez. Presente. Ya, listo. Antonio Lara. Presente. Listo. Luis López. Listo. Ronnie Lucero. presente. Listo. Saúl Mite. Presente. Listo. Darla Nivelo. Presente. Marcelo Palacios. Presente. Listo. María José Quimí. María José Quimí. Ha faltado, ¿no? Ricardo Reyes. Presente. Listo. Ámbar Riera. Presente. Listo. Carlos Rodríguez. No, no está definitivamente, ¿no? Carlos Rodríguez. Ya, Justin Salazar. Presente. Ya, listo. Alexander Salinas. Presente. Listo. Frank Solórzano. Frank Solórzano. Me ha faltado. A ver, María José Quimí, ya me escribió en el chat. Listo. Ya, Frank Solórzano no está, ¿verdad? Jacqueline Vargas. Presente. Listo. Ramón Vera. Presente. Listo. André Vite. Presente. Listo. Y Doménica Zambrano. Presente. Bien. Ok, jóvenes. Entonces, solo faltó Carlos Rodríguez, Jean Paul Brito y Steven Andrade. ¿Verdad? Solo ellos. A ver, pero yo aquí lo veo a Steven. Steven, Sí, profe. ¿qué pasó? ¿No respondió la lista o qué pasó? Sí, respondí. Ah, bueno, ya alguna confusión. Ya listo, ya tiene asistencia.
Entonces solo queda con falta Jean-Paul Brito y Carlos Rodríguez. Listo. Bueno, jóvenes, pues el día de hoy vamos a desarrollar una actividad a medida que voy dando la clase. Si usted no puede hacerlo, o sea, porque tiene que estar conectado en Zoom y está en el celular y no puede cambiarse, etcétera, entonces tranquilo, a la actividad la puede hacer al final. Yo le doy unos minutos para que la complete, pero esa actividad es en base a la clase. Entonces esté muy atento, vaya haciendo, tomando sus notas. Los que no la pueden ir resolviendo a la par mientras se da la clase, pero si usted la puede ir resolviendo la actividad mientras damos la clase, mucho mejor, porque así se va a ahorrar incluso tiempo. Ya, entonces pueden refrescar Edmodo y les va a aparecer ahí una asignación, es un cuestionario que les va a aparecer dentro de la materia de investigación. Entonces, muy atentos, jóvenes, y en base a lo que vamos a ir explicando, pues ustedes irán resolviendo esa pequeña tarea que dice tarea sobre el método científico, así se llama. Ok. Bien, voy a compartirles la pantalla para el tema de hoy. Muy bien, aquí estamos, jóvenes, ya con el tema para el día de hoy. Se llama la interrelación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Acuérdese, el sujeto siempre hace referencia a las personas. Nosotros somos los que conocemos a los objetos. Aunque a veces nosotros también podemos convertirnos en objetos de conocimiento. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar con el objetivo y la destreza. Ramón Vera, tenga la bondad de leer el objetivo y la destreza. Objetivo. Describe el problema del conocimiento como la interrelación entre el sujeto y el objeto para comprender su esencia y complejidad. Destreza. Investigar el problema de la esencia del conocimiento y la interrelación entre el objeto y sujeto de conocimiento, el método científico y la importancia de la investigación y sus tipos. Bien, muchas gracias, Ramón. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, esa interrelación entre el sujeto y el objeto y también el método científico en cada una de sus fases, etapas o cada uno de los pasos a seguir. Bueno, comencemos haciéndonos estas preguntas. ¿Qué será el conocimiento? Y podemos comenzar a decir que el conocimiento es un producto de la actividad intelectual humana. Cuando nosotros desarrollamos un conocimiento, a ese conocimiento lo podemos vender como un producto. Entonces, jóvenes, el conocimiento se vende y se vende bien. Les voy a contar una anécdota. Se cuenta que una vez un padre de familia tenía un electrodoméstico que por ahí se le averió y no funcionaba. Este padre de familia agarró el destornillador y comenzó a tratar de arreglarlo. Se pasó horas, días y no funcionaba ese aparato para nada. Entonces dijo, bueno, creo que ya no vale. Por si acaso voy a llevarlo a un técnico para que a ver si tiene solución. Y lo llevó al técnico para ver si se arreglaba. Cuando llegó donde el técnico le dijo, mire maestro, sucede esto con el electrodoméstico. Yo he intentado de todo y no funciona. El técnico agarró el aparato y dijo, a ver, ya, yo sí le puedo arreglar. Agarró un tornillito, agarró el destornillador, lo apretó ese tornillito y dijo, listo. ¿Cuánto le debo? Me debe $20. Y el padre de familia, ¿qué? $20 solo por un tornillo nada más, $20. Y el técnico le dijo, el tornillo vale 5 centavos, pero saber, conocer dónde tenía que ir ese tornillo, eso es lo que vale $20. Y el padre de familia tuvo que pagarle esos $20. Así es el conocimiento, jóvenes. El que no conoce es como el que no ve. Entonces, jóvenes, pues por esa razón nosotros tenemos que verlo también el conocimiento en términos de producto, el cual lo podemos vender, claro que sí, el desarrollo de aplicaciones, etcétera.
A ver, Palacio dice, esa misma historia pasa con una de un... Ah, sí, se puede resultar parecida, claro. Muy bien, seguimos jóvenes. Entonces, bueno, con esto yo quiero decirles que el conocimiento es un producto, pero también quiero decirles que el conocimiento puede verse afectado por factores internos o externos. Claro que sí, pueden verse afectados. Creo que la semana pasada les contaba esta anécdota. Cuando era niño tuvimos que salir a caminar con mi papá en la madrugada por el campo, porque teníamos que dirigirnos a un lugar donde se molía la caña y la caña se comienza a moler desde las 3 de la mañana en el campo. Entonces a las 2 de la mañana teníamos que ir caminando y justo teníamos que pasar frente al cementerio. Haga de cuenta, yo era apenas un niño de escuela, 2 de la madrugada y pasar por frente al cementerio. Eso me dio como que miedito, ¿no? Y por coincidencia, cuando pasamos frente al cementerio, se movía una rama y se movía un arbusto, no sé qué. Entonces yo, que siendo niño había visto por ahí películas de terror y no sé qué, uy, yo dije, uy, es un muerto viviente, yo creo que los difuntos, es un alma en pena, un fantasma, yo decía. Y ya estaba asustado, porque según yo, lo que percibí con mis sentidos era un fantasma o un zombie o algo así, ¿no? Entonces mi papá me dijo, tranquilo, no te asustes, dice, mira, ahí hay y enfocó con la linterna y ahí había un nido de palomas y las palomas aleteaban y se movían esas ramas y eso era todo el misterio. Entonces, jóvenes, los factores externos, como por ejemplo la falta de claridad, la falta de luz, influyó en mi conocimiento. Yo pensé que era un fantasma, pensé que era otra cosa. Pero, y también los factores internos, como el miedo, en ese caso, influyó a la hora de conocer qué mismo era aquello que se movía o que estaba provocando el movimiento de la rama. ¿Sí? Entonces, jóvenes, el conocimiento puede ser afectado. Por tanto, tenemos que estar pilas con los ojos bien abiertos para que no se vaya a deformar ese conocimiento y para poder alcanzar y llegar a un conocimiento verdadero. Muy bien. ¿Qué pasos se siguen para obtener el conocimiento? Jóvenes, hay que seguir los pasos que nos indica el método científico. No se asusten, puede sonar muy técnico. Método científico, uy, eso suena difícil. No, no es nada difícil. El método científico es el método natural como el ser humano ha adquirido conocimientos a lo largo de los siglos. Voy a poner un ejemplo. Hace miles de años, en época de los cavernícolas, los seres humanos vivían en cuevas y la mayor causa de muerte de los seres humanos era el frío, especialmente en los lugares del hemisferio norte. Usted sabe que en países como Europa, Estados Unidos, llega el invierno y ¿qué pasa? Cae muchísima nieve y la temperatura desciende bajo cero. Entonces los seres humanos se morían principalmente por el frío hasta que un día unos seres humanos vieron que cayó un rayo encima de un árbol, lo partió en dos a ese árbol y encima de eso se incendió el árbol. Entonces estos seres humanos primitivos con mucha curiosidad se acercaron al árbol para ver qué era que pasaba y se dieron cuenta que al acercarse a ese árbol en llamas sentían calor y dijeron, qué rico, aquí se siente abrigadito, se siente calientito. Ese era el primer aire acondicionado, digamos así, o calefacción. Entonces, una vez que observaron ese fenómeno, enseguida se hicieron la pregunta. ¿Qué pregunta se hicieron? ¿Cómo puedo hacer yo para crear fuego? ¿Cómo puedo hacer yo para llevarme este calor que está aquí en este incendio del árbol, llevármelo a mi cueva, llevármelo a mi casa, a mi refugio, y para que mi casa esté más abrigadita? Segundo paso del método científico. Tercer paso, comenzaron a hacer experimentos. Entonces, primero, como vieron que estaba lloviendo y de la lluvia cayó el rayo, entonces agarraron con una hoja de plátano un poco de agua y echaban agua a ver si aparecían rayos. Y no les funcionaba, porque no aparecía ningún rayo que queme la madera y que produzca fuego. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a golpear piedras. Y golpeando las piedras se dieron cuenta que salían unas chispas. Y a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a poner debajo de estas chispas unos trocitos de madera seca a ver si así se enciende. Hasta que tanto lo intentaron y lograron encender el fuego. Y los seres humanos inventaron el fuego. Ese es el método científico, jóvenes. Observar un fenómeno, hacerse preguntas, hacer experimento y luego que se hace el experimento, pues comprobar si funciona o no funciona y listo, se adquiere un nuevo conocimiento.
Cuando estos seres humanos tuvieron hijos y los hijos comenzaron a crecer, les enseñaron a los hijos cómo hacer fuego. Y le dijeron, mira, para hacer fuego tienes que agarrar 2 piedras y tienes que frotarlas y golpearlas una con la otra hasta que salgan chispas y así enciendes el fuego. Entonces, jóvenes, eso es el método científico y lo vamos a ver paso a paso en la clase de hoy. Pero antes de eso, queremos ver, jóvenes, la relación entre el conocimiento, el sujeto cognoscente y el objeto conocido. El conocimiento se define como todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo. En este sentido, distinguimos el conocimiento de la mera opinión, de la creencia, de la fe o de las ilusiones de la imaginación. Si yo les digo, jóvenes, ¿ustedes creen en la reencarnación? Unos a lo mejor me digan, profe, yo opino que sí existe. Otro me va a decir, profe, yo opino que no, solo existe esta otra cosa. O yo opino que solo existe la resurrección. Bueno, pues está bien, cada uno tiene su opinión o cada uno tiene su creencia, pero no es conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la reencarnación o la resurrección son realidades de fe y no son realidades científicas que uno se pueda comprobar. Entonces, jóvenes, por ese motivo hay que diferenciar el conocimiento científico, que es objetivo, que es verificable, comprobable, que se lo puede repetir aquí en la China y en la Conchinchina y siempre da los mismos resultados, pues eso es conocimiento científico, pero hay que diferenciarlo de las opiniones o de las creencias que nos transmiten las religiones, ¿sí? Dice Johannes Jensen que en el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia, que somos nosotros, con la inteligencia y el objeto. ¿Sí? El sujeto y el objeto frente a frente. Ahí se produce una interrelación, jóvenes. Aquí está en este dibujito mucho más claro. El ser humano es el sujeto cognoscente. Cualquier objeto, situación, fenómeno natural, fenómeno social, fenómeno climático, cosmológico, lo que sea, se convierte en objeto del conocimiento siempre y cuando hay una conciencia que lo conozca. Claro que nosotros como seres humanos podemos convertirnos en objeto de conocimiento también. Así es. Por ejemplo, cuando alguien se enferma de gravedad, el médico se convierte en el sujeto de conocimiento y usted o yo que estamos enfermos nos convertimos en objeto del conocimiento. Y el médico comienza a hacernos análisis, nos manda a pedir muestras de sangre que hay que enviar al laboratorio, hay que tomar radiografías, ecografías, etc. Entonces, ¿el sujeto puede convertirse en objeto de conocimiento? Sí, pero en términos generales, el sujeto, es decir, nosotros que tenemos la inteligencia, el cerebro, somos el que conoce la realidad. Y cuando nos lanzamos con nuestra inteligencia hacia un objeto, se produce una interacción entre el sujeto y el objeto. Esa interacción se llama operación cognitiva. Y gracias a esa operación cognitiva, nosotros podemos hacer representaciones mentales de ese objeto en nuestra inteligencia. Esas se llaman ideas. Entonces, estos son los elementos del conocimiento. Miren, ahí tenemos el sujeto, que es lo que les acabo de describir, es la persona que capta el objeto de la realidad. Luego tenemos también que tomar en cuenta que hay algunas limitaciones del sujeto para producir conocimientos. Por ejemplo, cuando un sujeto nace sin uno de los sentidos, va a tener ciertas limitaciones. Imagínense una persona que nace sordomuda, desde su nacimiento nace sordomuda, supongamos. Entonces, él va a ser una persona que va a tener limitaciones. No va a conocer lo que es el canto de las aves, no va a conocer lo que es la música, ¿sí? No va a conocer lo que es cómo suena la voz humana, lo que es hablar, porque no tiene esos sentidos. O una persona que nace ciega de nacimiento, totalmente ciega de nacimiento, es una persona que no va a poder conocer los colores o las formas. O quizá las formas con el tacto. Si tú le dices, mira, esto es un cuadrado y tú le pasas un pedacito de madera cuadrado, pues a lo mejor el claro va a tocar ese pedacito de madera y va a decir, sí, ya más o menos sé lo que es un cuadrado. Pero no así, por ejemplo, con los colores. Entonces, mire, sí hay limitaciones para el conocimiento. La falta de alguno de los sentidos o si ese sentido del cuerpo humano no está trabajando al 100%, comienzan a haber limitaciones para producir conocimiento. Luego tenemos el objeto, es la persona reconocida por el sujeto.
El sujeto no, perdón, el objeto no permanece inalterable. Todo está expuesto al cambio, mis queridos estudiantes. Todo está expuesto al cambio. Miren esa niña ahí. La niña es el sujeto cognoscente. Por medio de una lupa está observando las hojas de una plantita. En este caso, la planta es el objeto, ¿no? Pero si esa niña hoy, lunes 7 de junio del 2021, está mirando esa plantita, cuando esa niña vuelva el 7 de septiembre del 2021, después de 2, de 3 meses, esa plantita, ¿qué va a pasar? Habrá crecido, se habrá desarrollado. Es por eso que el objeto cambia, el objeto se envejece, el objeto sufre variaciones. A no ser que el ser humano mantenga el objeto bajo ciertas condiciones estrictamente controladas en un laboratorio para evitar cambios significativos, bueno, será otra cosa. Pero en general el objeto tiende a cambiar y tenemos que estar atentos nosotros con esos cambios que pueda darse en el objeto cuando queramos aplicar la investigación. Bueno, en este esquema se visualiza lo que ya les mencionaba. El sujeto es el que produce el conocimiento mediante su actividad intelectual. El objeto está fuera del sujeto, pero el sujeto conoce el objeto por medio de los sentidos. Y a través de los sentidos, el sujeto puede formarse en su mente una idea de lo que está percibiendo. Pero a veces nuestros sentidos, como les decía, pueden engañarnos o pueden ser, mostrarnos varias cosas a la vez. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Nicolás Vite. ¿Qué observa usted en la pantalla, Nicolás? Solo una respuesta. Una palabra, a ver. Pato. Ya, muy bien. Nicolás dice, yo observo un pato. Listo. ¿Alguien observa algo diferente que un pato? Un conejo. Ya, muy bien. Ahí tenemos otra. Es un conejo. Muy bien. ¿Alguien observa tal vez algo diferente? Ya, en general tenemos ahí dos observaciones distintas. Un pato o un conejo. Ahora, es la misma imagen, pero podemos observar dos cosas diferentes de la misma imagen. Así es el conocimiento humano. De la misma realidad se pueden percibir muchas veces varias cosas. Atención a la siguiente lámina. ¿Qué sienten al ver esto? Justin, ¿qué siente usted al ver esta imagen de este ser? No sé, me da miedo solo ver ese animal ahí. Ya, Justin dice, siento miedo. Listo. Es válida, es una emoción válida. Listo. María Cordero, ¿qué siente usted? Bendita, profe. Pena. Ya, ella siente pena. Doménica, ¿qué siente usted? Quizá un poco de repele, o sea, no tocaría algo así, la verdad. ¿Como repugnancia, así más o menos? Ya, ok. Saúl Mite, ¿usted qué sentiría? ¿Qué siente? Un poco como de miedo, se podría decir. Ya, de miedo. Listo. Miren, ante un mismo objeto, cada uno tiene diferentes reacciones y emociones. Desde el miedo, la repugnancia, la pena, la tristeza. Bueno, hay diferentes emociones frente a una misma realidad. Y estos aspectos son aspectos subjetivos. Cada uno siente algo o piensa algo desde su forma de ser, de vivir, de sentir, de pensar, ¿no? Ese animalito se llama aye aye. Es una especie muy exótica, muy rara, no es común. Bueno, seguimos. Aquí tenemos otro ser muy especial. Ya les voy a decir por qué. En la operación cognoscitiva es donde surge el pensamiento acerca del objeto. La operación cognoscitiva solo dura un instante. Es cuando el sujeto, es decir, usted y yo, capta el objeto, como el flash de una cámara. Enseguida lo capta, ¿sí? Miren esa imagen que tienen en pantalla. Muy bien. Y le vamos a pedir a Justin Azúa que nos diga qué recuerda de la imagen anterior, cómo se acuerda, qué se acuerda de la figura, de la forma de ese ser que usted vio. Es como una especie de...
Siga, Justin. Ramón, ¿usted qué se acuerda del anterior? ¿No se acuerda? No me acuerdo mucho. Ya. ¿O no puso atención? ¿Cómo es la cosa? Estaban viendo memes y no puso atención. No, pues. A ver, pongan atención, pongan atención. Que lo que quiero explicarles es lo siguiente. La operación cognitiva, jóvenes, se da en unos segundos. Cuando yo le muestro esta imagen, usted con el poderoso sentido de la vista que usted tiene, capta la figura de esa imagen, aunque usted no sepa cómo se llama, ni qué hace, ni quién es, ni dónde vive, ni si es importante o no es importante, ¿sí? Entonces, en la operación cognitiva, usted capta la imagen de ese ser. Usted lo observa y capta la imagen. Una vez que lo observa, usted comienza a hacer preguntas. ¿Quién será este ser? ¿Cómo se llama? ¿Qué características tiene? Entonces, si no lo sabe, ¿usted qué hace? Comienza a investigar. Y en la investigación, usted produce conocimiento. Por ejemplo, en este caso, este ser se llama tardígrado y es uno de los animalitos más resistentes del planeta Tierra. Es un animalito diminuto, se los conoce también como osos de agua. Esos animalitos pueden pasar meses y meses y meses sin comer, como una especie de invernación, y luego se despiertan y siguen viviendo como si nada. Estos animalitos los han enviado al espacio, a la NASA, y han regresado a la Tierra sanos y salvos. La semana pasada, Elon Musk y la NASA envió miles de estos tardígrados a la Estación Espacial Internacional y también enviaron pulpos bioluminiscentes para hacer experimentos en la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque estos animalitos son muy resistentes y quieren saber cuál será el secreto de esa resistencia tan fuerte que estos animales tienen para resistir las peores condiciones de vida. Entonces, jóvenes, así funciona el conocimiento humano, así se va elaborando el pensamiento. Ahora bien, para llegar a esos pensamientos o para llegar a esos conocimientos, nosotros tenemos que seguir un camino. Ese camino se llama método científico. Voy a ponerles primero estos dos ejemplos. Miren, este niño de aquí, en la primera columna, en el punto 1, este niño se está preguntando cómo puede hacer madurar más rápido una palta o aguacate, que es lo mismo. Entonces, mire, lo primero que hace el niño, observa que el aguacate está duro y enseguida se hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo hacer que madure más rápido? Segundo paso, el niño investiga. Va a averiguar en Google, en Internet, en libros, lo que sea, qué es lo que ayuda a madurar más rápido la fruta. Y descubren que hay una sustancia que se llama etileno que ayuda a madurar a la fruta. Tercer paso, construyen una hipótesis y ellos dicen la palta madura más rápido estando junto a otra fruta ya madura rica en etileno. Entonces, esa es la hipótesis, esa es la suposición que ellos han construido. Todavía no se comprueba si eso será cierto o no, porque tienen que hacer el experimento, pero ellos ya tienen una hipótesis. Por tanto, ¿qué es una hipótesis? Es una posible solución. Hipotética, es una especie de predicción aproximativa que las personas realizan. Luego de construir la hipótesis, el niño o los niños tienen que hacer un experimento. Entonces van a envolver en periódicos los aguacates junto con frutas maduras para ver si efectivamente maduran más rápido. Después de un tiempo, ¿qué tienen que hacer? Analizar esa información. Tienen que desenredar los aguacates del periódico y ver si resultó o no resultó el experimento. Entonces ahí viene que ellos tienen que revisar cada uno de los aguacates. A lo mejor unos sí maduraron más rápido. A lo mejor otros se pudrieron. A lo mejor otros siguen duros y no funcionó el experimento. Todo eso tienen que irlo anotando, anotando, para llegar al último paso que dice comunicar los resultados. Si el experimento tuvo éxito, automáticamente ellos ya tienen un nuevo conocimiento. Y ese conocimiento se puede después vender incluso, porque recuerden que el conocimiento también es un producto. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Se parte de la observación. Miren estos dos niños. Salieron un buen día de paseo al campo, comenzó a lloviznar y vieron que salió un arco iris.
La niña, perdón, se pregunta, ¿por qué sale el arco iris después de llover? Como ellos observan, ¿no? Estaba lloviendo y apareció el arco iris, ella se hizo esa pregunta. Entonces el chico primero formula una hipótesis. La hipótesis del chico dice, yo pienso que las gotitas son de colores. Es decir, que la lluvia que está cayendo en ese rincón es de colores. Y la niña dice, creo que es porque la luz del sol choca contra las nubes. Miren, cada uno ha elaborado su hipótesis. En el siguiente paso, ellos tienen que experimentar y recolectar los datos. El chico dice, voy a hacer un experimento que me enseñaron en el colegio. O sea, él quiere hacer un experimento a ver si él está en lo correcto o no. Y la chica dice, voy a leer un libro acerca del tema y a preguntarle a mi tío que es profesor. Es decir, la chica va a investigar. Luego de eso, luego del experimento, ya se puede comprobar las hipótesis. Cuando el chico hizo el experimento, se dio cuenta no que las gotitas caen de colores desde el cielo. Entonces el chico dice, me equivoqué. Debo pensar otras causas de ese fenómeno. Entonces, en este paso se comienzan a rechazar las hipótesis que son incorrectas y se quedan solo aceptando la hipótesis correcta. Que en este caso la niña dice, justo era parecido a lo que yo pensaba. Cuando la luz blanca del sol atraviesa las gotas de agua, se abre un espectro de infinitos colores de los cuales vemos 7. Entonces, la chica ha comprobado mediante su investigación que la hipótesis que ella tenía al inicio era bastante cercana a la realidad. Y por ende la niña va a comunicar los resultados, va a contar a los demás, a decir, miren, he descubierto que por esta razón, por este motivo, aparecen los arcoíris. ¿Sí? Muy bien, pero cuando el ser humano no aplica el método científico, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano dice, ah, no, es que ahí hay un duende, y donde hay duendes, ahí salen los arcoíris. No te vayas a ir por ahí por el campo cuando está lloviendo, porque si aparece el arco iris, quiere decir que por ahí anda el duende. Y cuidado porque el duende se lleva sobre todo a las niñas que tienen el cabello largo. ¿Han escuchado ese tipo de historias? Sí, ¿verdad? Eso sucede cuando el ser humano no hace experimentos para comprobar o para encontrar las causas de una realidad. Entonces el ser humano crea narraciones mitológicas la existencia de los duendes, la existencia de yo no sé quién, y bueno, de esa manera el ser humano trata de explicar la realidad. Pero cuando existe el método científico, y para eso está el método científico, para tratar de buscar causas físicas, científicas que se puedan comprobar. Bien, vamos a esta parte del método científico. Justin Salazar, tenga la bondad. ¿Qué es el método científico? El concepto de método proviene del griego métodos, camino o vida, y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia, un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimientos. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Muy bien, gracias, Justin. Entonces, jóvenes, el método es el caminito que hay que recorrer para alcanzar conocimientos científicos, ¿sí? Y en ese caminito hay que dar varios pasos. Si yo le digo, ¿cuál es el camino que usted sigue para llegar de la casa al colegio? Pues no va a llegar de la casa al colegio dando un solo paso. Tiene que seguir varios pasos. Los que Primer viven paso. cerca, profe, ¿Cómo? un paso. Los que viven cerca, un paso. No, ni aunque viva cerca. Cuenten los pasos que tienen que dar. Cuenten los pasos que tienen que dar. No va a ser uno, van a ser varios pasos. Primero, desde salir del cuarto hasta llegar a la puerta de calle de la casa. Luego de la calle de casa tiene que cruzar a lo mejor a la otra calle, a la otra vereda. Y luego, bueno, llegar al colegio. Pero tiene que dar varios pasos. ¿Sí? Asimismo es el método científico. Tiene varios pasos. Atención, que por aquí va el taller que tienen que entregar al final de la clase. Primer paso, aquí está, se llama observación. Segundo, una vez que observa el fenómeno, eso que le da curiosidad, que quiere investigar, hay que comenzar a hacerse preguntas. Tercer paso, hay que formular hipótesis. Las hipótesis son posibles explicaciones.
posibles predicciones. Luego, paso número 4, hay que diseñar y llevar a cabo un experimento para comprobar la hipótesis o a lo mejor para rechazarla y buscar otras hipótesis. Quinto paso, hay que recoger los datos que se obtienen. Sexto paso, hay que analizar esos datos. Y finalmente, hay que extraer las conclusiones y comunicarlas a todos los demás. Entonces, miren, aquí tenemos los 7 pasos del método científico. Claro que de pronto el paso número 6 podría estar incluido dentro del 5. Incluso se podrían resumir en 6 pasos. Bueno, pero por ahora vamos a quedarnos con este esquema. 7 pasos del método científico. Bien, paso número 1, la observación. Es el primer paso, es observar usando tus sentidos o algún tipo de aparato que básicamente es una extensión de tus sentidos. Primer paso, recuerden, observación. Segundo paso, hacer una pregunta. Vamos a suponer que tú estás observando que hay algunas plantas que tú tienes en tu casita y que no crecen muy bien. Unas plantas sí crecen, otras no crecen. Entonces ya tienes un problema frente a tus ojos. Estás observando un problema. Ante eso, tú te haces una pregunta. La pregunta, por ejemplo, sería, ¿crecerán más las plantas si les añado compost, que es el abono orgánico de las cáscaras de las frutas, etcétera? Si les añado ese compost o si les añado fertilizante químico. ¿Cómo llegar a saberlo? ¿Cómo llegar a solucionar esa pregunta? Sin utilizar Google, solo haciendo experimentos. Pues para eso está el método científico. Ojo, que estas preguntas tienen que ser preguntas orientadas a que los resultados se puedan medir. Por tanto, tienen que ser preguntas bastante objetivas. No vaya a ser que pregunten como lo que está al final, miren. Al final dice, por ejemplo, ¿son los canarios más bonitos que los jilgueros? Pues esa no es una pregunta que se pueda comprobar, porque es una pregunta muy, muy subjetiva. Puede servir para algunas cosas, claro que sí. Si usted va a poner, por ejemplo, un negocio de venta de aves, por ejemplo, de aves domésticas que se tienen, si usted va a poner ese negocio, a lo mejor usted podría hacer una investigación, una encuesta, por ejemplo, para preguntar, no sé, a 1,000 o a 10,000 personas, preguntarles cuáles son sus aves favoritas. Y les coloca ahí, por ejemplo, canarios, ruiseñores, jilgueros, palomas, loros australianos, les pone varias opciones. Y si usted va a poner un negocio de venta de aves, obvio que va a hacer esa encuesta y después va a leer los resultados de la encuesta. Y si la mayoría de gente ahí eligió como su ave favorita, por ejemplo, a los ruiseñores, ¿qué aves usted va a comprar en mayor cantidad para su negocio? Obvio, en mayor cantidad va a comprar ruiseñores, porque la mayoría de gente dice que le gustan los ruiseñores. Sí, entonces, bueno, para eso sirve la investigación, jóvenes, para eso sirven las encuestas y para eso sirve el método científico. Ya tenemos ahí el tercer paso. Perdón, el segundo. Nos volvemos a conectar para seguir con los siguientes pasos, ¿sí? Nos conectamos otra vez. Vámonos.